quienes me conocen, yo el año pasado no estuve en la facultad. He vuelto este año nuevamente a trabajar con ustedes y espero que pues tengamos un año que se resuelva en términos de trabajar de esta manera, que a mí no me gusta en absoluto nada. Yo prefiero siempre la relación, el diálogo personal que nos permite pues ir conociendo a los alumnos y ustedes a mí de tal manera que pues sea mejor. Si todo va bien, por lo menos en las previsiones que tenemos, creo que a partir de julio muy probablemente podamos tener mínimamente ya un trabajo, aunque no regular con mucha gente, en un solo grupo, sino en grupos más pequeños, poder trabajar adecuadamente. Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Carlos Aguirre. Estoy hace varios años como docente. Yo tengo una formación tengo una especialidad en naves infecciosas. Luego hemos podido hacer una maestría en enfermedades parasitarias tropicales y después, posteriormente, un doctorado en el área de la medicina, en el área de la infectología y con precisión en el mundo de las enfermedades parasitarias, como parte de mi tesis doctoral. Yo actualmente, aparte de la docencia, trabajo como médico en determinados horarios en el hospital de clínicas y en otras instituciones en la cual presto mis servicios profesionales. Bueno, eso para presentarme. Me hubiera gustado que todos se presentaran, pero si hacemos que todos se presenten, pues no terminaríamos adecuadamente. Perdón, definitivamente no se puede arreglar mi sistema. No sé qué ha sucedido, siempre suelen fallar estas cosas cuando se necesita. Y si son tan amables de comunicar a aquellos que quieren ingresar, creo hay una manera como ustedes pudieran habilitarles la conexión, es decir, a través de sus computadoras. Fundamentalmente lo de las computadoras, si se pudiera ustedes contactar con sus amigos, sus compañeros que quieren entrar. Lamentablemente no me permite el sistema, por eso tenemos que arreglar para el día jueves. Bien, con esa introducción, pues vamos a comenzar nuestro trabajo. El día de hoy será una primera sesión que llevará aproximadamente alrededor de solo unas 15 diapositivas. En la parte generalidades que se va a concluir el día jueves, y el día jueves, terminada la clase, voy a subir un documento que es la síntesis, o mejor dicho, la ampliación de lo que voy a comentar hoy y el día jueves. O sea, que habrá un documento sobre estas dos primeras clases. Por otro lado, voy a pedirles, por favor, que tengan siempre los micrófonos totalmente apagados, a objeto de que no existan distorsiones o interferencias. En caso de que pues, perciba o escuche que hay interferencias, lamentablemente me tendría que ver obligado a dar el tema por avanzado, algo que no es de mi agrado, pero que no tendría yo otra opción. Entonces les pido, por favor, tengan mucho cuidado con aquello, a efecto de no estar con dificultades y problemas entre nosotros. ¿Bien? Bueno, vamos a poner la presentación también. Esta presentación la vamos a... espero que no falle ahora, porque suele fallar todo, bueno, espero que no. Nada, vamos a ir al trabajo. La presentación. ¿Se ve o no se ve? Hola. Todavía no se ve, doctor. No se ve. Ok. Siempre tienen que fallar las cosas a última hora, es normal eso.
Ahora, todavía no. ¿pueden ver la pantalla? Ya se ve, doctor. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ok, bueno, pues, visto todo, entonces vamos a comenzar a trabajar. Obviamente pueden ustedes fotografiar, pueden grabar, absolutamente tienen toda la libertad de utilizar este material para su estudio, para compartir con sus compañeros, etc. En estos 2 días, hoy día veremos fundamentalmente generalidades que estén en absoluta relación, perdón por la redundancia, con el concepto de la relación entre un parásito y un hospedador u hospedero, y por lo tanto, pues lo enfocaremos de esa manera, aunque en una primera parte siempre creo que es bueno poder ver lo que es la historia de la parasitología, que serán las primeras diapositivas que nosotros vamos a ver. A lo largo de la existencia de la humanidad, los parásitos nos han acompañado desde siempre. Y no solamente desde que existimos como humanos, sino también desde otros seres, otras especies, inclusive, u otros homínidos, pues los parásitos son parte de la evolución natural de todas las especies vivas. Los parásitos se encuentran no solo en los humanos, los parásitos están en todos los animales que ustedes se pueden imaginar. Y de esto hay algunos detalles interesantes que tal vez los vamos a rescatar en esta primera parte, y que se refiere, por ejemplo, a un papiro muy famoso que ustedes lo han debido estudiar en la época del colegio, el papiro de Ebers. En este papiro de Ebers ya hay una descripción de algunas enfermedades que serían probablemente de origen parasitario. No existe tampoco un elemento para precisar de qué parásito se trata. Hipócrates, es decir, uno de los padres de la medicina, la medicina tiene varios padres, Hipócrates, pues que vivió mucho, hace aproximadamente 2600 años, él ya realiza descripciones fíjense, en varias especies distintas, ¿no? En peces, animales y seres humanos. Seguramente ustedes alguna vez habrán visto, y hay muchos peces, hay algunas especies en el lago que cuando se les abre el abdomen, pues aparecen parásitos, ¿sí? Eso es muy frecuente porque los parásitos son capaces de vivir en las más diferentes condiciones. Por otro lado, en lo que hoy conocemos como Arabia como tal, pues hubieron descripciones del hallazgo de estos parásitos frecuentes hasta hoy en nuestro medio, como es el caso del Ascaris, de Enteroeustenia y el Dracunculus, que está en algunos lugares, ¿no? Y es interesante ver esta imagen de esta estatua de un faraón, en el cual se puede ver uno de los miembros inferiores de un volumen mayor que el otro. Y obviamente esta imagen es compatible, no hay la certeza, de una enfermedad llamada elefantiasis, que está ocasionada por un parásito, una filaria, que vive a nivel de la circulación linfática pélvica, taponando a ese nivel. Y por lo tanto, pues, por el taponamiento a nivel de la circulación linfática pélvica, pues va quedándose parte de la linfa y va dilatando y saliendo hacia el intersticio, para producir un incremento de volumen en este caso de la pierna afectada. Es una patología que se encuentra en varias partes del mundo, fundamentalmente en África, en la América Latina, se encuentran algunos focos en México, otros focos se encuentran en Venezuela, en Colombia y algunos en el Perú y en el Brasil, muy relacionado con la zona del Amazonas. En nuestro país esta patología no tiene importancia hasta ahora. En esta evolución que ha sucedido, pues también tenemos que ver una serie de otras imágenes, como por ejemplo esta que se llaman los huacos. Hay muchos, si ustedes, los huacos son unas piezas de cerámica precolombinas que se han encontrado fundamentalmente en la zona del Perú, en la región del Perú y del Ecuador,
en el que muestran lesiones que son similares a esta fotografía que ustedes ven. Es un paciente actual que tiene una enfermedad llamada leishmaniosis, muy frecuente en nuestro medio, fundamentalmente en la zona de los Yungas, en la zona en Santa Cruz, en la zona de Ichapare, es decir, en estos lugares tropicales donde hay unos mosquitos, los flebótomos que transmiten la enfermedad. Y es una enfermedad tan antigua, pues estos huacos datan del siglo XII y XIII, que el huaco este encontrado, fíjense que es absolutamente similar en términos de la lesión a esta destrucción de parte del macizo facial, algo que también estudiaremos con el paso de los tiempos. En relación a la malaria, pues la malaria también es muy antigua, ¿no? Ya fíjense, prácticamente hace casi 5.000 años, los chinos ya habían pensado, ya habían detectado la enfermedad y que por lo tanto, pues, de hecho hay una planta, el qinghuashu, una planta china, que permite su control. Entonces vamos viendo cómo los parásitos nos acompañan desde hace miles de años. Hay una especialidad muy interesante que se llama la paleoparasitología, es decir, donde se buscan fundamentalmente huevos de parásitos en coprolitos. Los coprolitos son heces fecales convertidas en, es decir, solidificadas, ¿no? Y es ahí donde han encontrado, por ejemplo, huevos que databan de hace más de 2.000 años. Esto es un huevo de Ascaris detectado en esos coprolitos y otros huevos como el ancilostoma un poco más antiguos. Como ustedes pueden ver en estas pocas imágenes, pues la parasitología nos acompaña desde siempre, ¿no? Es una demostración de la antigüedad que tiene. Hay una momia que se ha detectado de hace más o menos 7.000 años atrás, que ya tenía huevos de Trichuris trichiurum, para esto que también lo vamos a estudiar. Entonces, estamos hablando de algo que durante los miles de años se ha ido adaptando y manteniéndose con nosotros, a pesar de que hubiésemos cambiado determinados hábitos y tengamos otros elementos culturales, etcétera, pero los parásitos han ido evolucionando con nosotros. En realidad, todas las especies que existen en la superficie terrestre estamos en permanente evolución y adaptación. Aquella especie que no evoluciona ni se adapta es una especie que tiende a desaparecer. Bueno, excepto que existe una destrucción de la misma. Muchos años después, hablamos ya de la época del Renacimiento, este investigador, Carl von Linné, que lo conocemos como Linneo, ya describe con alguna precisión especies de parásitos que ustedes leen en esta diapositiva. Algunos de ellos muy importantes, muy importantes en nuestro medio, como es el caso, exceptuando a Dracunculus medinensis y a Diphyllobothrium latum, Ascaris lumbricoides, Enterus vermicularis, Fasciole hepatica y Taenia solum, son parásitos que tienen una elevada frecuencia en nuestro medio, en nuestras poblaciones, tanto del altiplano cuanto de las zonas de los llanos y en las zonas tropicales, como iremos desarrollando a lo largo del curso. Ya en épocas posteriores, y aquí tenemos que mencionar a don Anton o Antonio, si ustedes quieren, von Leeuwenhoek. Este señor, que era un holandés, es considerado el padre de la microbiología y en particular el padre de la parasitología. Allá en ese año que ustedes vieron, en 1681, él cruzaba un cuadro diarreico importante y él estaba inventando algún aparatito para ver. Y aquí ustedes, en esta imagen, obviamente en este dibujo, se ve que él está analizando una imagen que es un microscopio. Fíjense el tamaño que tiene el microscopio que él había inventado. Es decir, se colocaba una gotita, ¿de acuerdo? Y él le colocó una lente, y él, a través de poder observar, fíjense, o sea, una tecnología tan sencilla, comprobó que en su materia fecal, diarreica, él tenía unas cosas que se movían, y le llamó animaleculus móviles, obvio, o sea, un animal que se mueve, que pareciera, aunque no existe la total certeza, pero que pareciera que se trataba de Giardia intestinales, ¿no? Este padre de la microbiología, en realidad, de la parasitología en particular,
pues comenzó a generar un nuevo pensamiento en el sentido de que se podría, por lo tanto, ver parásitos a través de esta pequeña estructura. El original de este aparatito está en un museo en Europa, donde se lo puede ver y se puede apreciar cómo él había, y seguramente con la cooperación de algunos herreros, había construido esta estructura que le permite ver. Pero no solamente está en el sentido de haber visto a un parásito, sino la creatividad humana, la capacidad humana de poder imaginar cosas, pero no solo imaginarlas, sino ponerlas a la práctica. Y eso es fundamental en nuestra profesión médica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un pensamiento que siempre nos ayude a imaginar cosas, porque la salud es eso. Cuando tenemos un paciente, no nos podemos introducir en el... Sería ideal, obviamente ahora se están fabricando unos sensores que se van a poder introducir al organismo humano, pero si se ponen a pensar, y nada más vamos a hacer una relación con algo que estamos viviendo desde el año pasado, el COVID. Cuando yo tengo un paciente o tenemos un paciente con COVID, no nos introducimos en él, sino que lo que tenemos que hacer es imaginarnos qué es lo que hace el virus y cómo está trabajando y qué es lo que está ocasionando. Bueno, seguimos estudiando esa enfermedad 15 meses y seguimos aprendiendo. Entonces, ¿qué se llama eso? Se llama el pensamiento médico abstracto. El imaginarse qué está sucediendo dentro de un organismo. Obviamente, para eso necesitamos las bases de la anatomía, de la fisiología, de la semiología, de la patología, que nos permiten imaginarnos qué sucede al interior. Pero voy en ese sentido, ¿no? Cómo la imaginación permite llegar a aquello. Ya años después, ya estamos hace apenas unos 200, 300 años, ya se comienza a demostrar que este parásito de Ascaris lumbricoides, que se lo había detectado miles de años atrás, pues él demuestra que es a través de la ingestión de huevos, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo el Ascaris que está saliendo por la nariz o por la boca, ¿de acuerdo? Y que está comprometiendo la vida del paciente. Un médico italiano, él ante este hallazgo de Joseph Daban, él lo que hizo fue ingerir huevos de Ascaris lumbricoides. O sea, él mismo se puso como experimento y después encontró que estos huevos, después de aproximadamente 60 días, él volvió a encontrar huevos, es decir, los parásitos se habían formado los adultos al interior de su intestino delgado y comenzó a encontrar lo que había ingerido, o sea, el tipo de cosas que había ingerido. Entonces, otra demostración de cómo se iba la enfermedad. Y no hace unos 100 años, fíjense, en 1922, ya estudia con mayor precisión el ciclo de ese parásito, del Ascaris lumbricoides, uno de los más importantes en el mundo, y de esa manera, pues hoy por hoy sabemos qué es lo que pasó. Entonces, fíjense que las ciencias en general de la medicina, y en particular la parasitología, es el aporte de varios investigadores, varios estudiosos, que nos van enseñando de a poquito cómo va. Ya en otra enfermedad, y aquí ustedes ven esta imagen que estoy marcando, pues la imagen está en blanco y negro, son las cavidades orales de los ancilostómidos, unos parásitos que los encontramos en las regiones tropicales y también en las subtropicales de nuestro país, para no ir lejos, en la región de los Yungas, ¿no? Y estos, a través de tener estos dientes o estas placas cortantes, se enclavan en el intestino delgado y comienzan a ingerir sangre, se alimentan estrictamente de sangre, ¿no? Entonces, como fíjense ya, este otro médico italiano comienza a encontrar los huevos del parásito. Este otro alemán ya detalla la enfermedad como tal, ¿no? Y este otro veterinario italiano describe esta infección en los mineros. ¿Y por qué en los mineros? Porque las minas de carbón eran muy calientes y tenía agua por dentro. Y este parásito lo que requiere es una temperatura alta para poder desarrollar. Y este otro investigador se infecta accidentalmente y al infectarse accidentalmente ve que los parásitos se habían ingresado por la piel. Muy similar a la imagen que tienen aquí abajo en la mano,
que se debe a otro parásito que tiene un comportamiento similar en cuanto al mecanismo de infección de este parásito, de los ancilostómidos que vemos aquí. Entonces, fíjense cómo otra vez volvemos a lo mismo. La suma de investigaciones hoy por hoy nos dice que son. Es decir, solo hay un caso muy bien, comentaré luego, muy bien documentado de que una sola persona fue la que detectó el parásito, los mecanismos de transmisión de la enfermedad. Lo mismo sucede con este otro Paracardium staphylococcus stercoralis. Importante hoy por hoy porque genera lesiones del intestino delgado muy severas, y por otro lado, porque hoy también es un parásito que lo llamamos oportunista, el grupo de las infecciones oportunistas, porque afecta de manera severa a individuos que tienen un déficit inmunológico, como el caso del VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? En este año, este médico francés, Louis Normand, ya hace una primera apuesta sobre qué es cuáles eran las larvas de este parásito. Años después, este otro encuentra el parásito tanto en los humanos como en el suelo. Y hace un poquito más de 100 años, junto con Luz, de acuerdo, se inoculan intencionalmente con larvas para demostrar que este parásito ingresaba por la piel y que además después pasaba por los pulmones y terminaba en el intestino delgado, en su propio organismo. Obviamente él no es que vio sus pulmones en su intestino delgado. Y por eso es que vamos a estudiar el famoso ciclo de Luz, un ciclo que lo cumplen varios parásitos, que significa desde que el parásito atraviesa la mucosa del intestino delgado, ingresa a la circulación, pasa por pulmones y nuevamente se debe deglutir al parásito para que se quede en el intestino delgado. Es una vuelta enorme. Y eso se llama el ciclo de Luz, que lo vamos a estudiar en detalle. Otra vez, ¿no? Varios médicos, varios investigadores están dándonos la pauta de las enfermedades. De hecho, por lo tanto, pues vamos avanzando. Ya en años posteriores demuestra la enfermedad de la filariosis, un esquema que lo vamos a estudiar en algún momento, y que se considera pues un importante hallazgo, ¿no? Porque esta enfermedad además afectaba mucho en el África y en regiones del Asia, y fue causa de elevada mortalidad. Y este médico pues muestra la importancia y cómo se transmitían. Por otro lado, pues no solamente es Europa, también en Rusia, pues se comienza a encontrar a las famosas amebas, ¿no? Las amebas que son parte de una patología muy frecuente en nuestro medio y que pues junto con este otro colega griego comienzan a describir las lesiones que permitirían tener mayor precisión. Fritz Haldin, él es responsable de haber cultivado y desarrollado y darnos a conocer cómo era el tema de las amebas y qué es lo que producían. Ya seguimos avanzando, fíjense, estamos pasando desde antes de Cristo a las épocas actuales. Este es un parásito que se llama Giardia, hoy le llamamos Giardia intestinalis duodenales, pero su nombre en realidad es de Giardia lamblia, que se debe al apellido de este médico que en este año pues describe la morfología. Ustedes ven como una carita, ¿no? Pareciera la cara de un muñeco, Giardia lamblia, ¿no? Y él no es que él puso, no es que era ególatra, sino que sus alumnos y sus colegas, en homenaje a él, le dan el nombre de lamblia de acuerdo a su apellido. Años después, este otro colega demuestra que los cuadros de diarrea severa, fundamentalmente en niños, se deben a la presencia de este parásito. Entonces, de esa manera vamos a través del tiempo aprendiendo sobre la enfermedad y seguimos en algún caso entendiendo aquello. Aquí sí, yo quiero detenerme un poquito más. Esta imagen es del profesor Carlos Ribeiro Chagas. Este es un médico brasileño que en el año 1907 él estaba en una zona tropical del Brasil, en Río Grande del Sur, y él estaba trabajando con malaria. Estaba tomando muestras de malaria. Y sorpresivamente
estudia a una niña que le trajeron de 2 añitos, se llamaba Berenice, y en ella le toma la muestra de sangre, y tal es su sorpresa que encuentra no malaria, sino un pequeño flagelado que se llama el Trypanosoma cruzi, que era responsable, o él suponía que era lo que ocasionaba aquello. Sin embargo, continúa encontrando otros humanos y animales, y tal vez es uno de los pocos investigadores en el mundo que descubre el parásito, la forma de transmisión y la propia enfermedad. Fíjense que hasta ahora habíamos visto que es la suma, ¿no? La suma de varios investigadores. Él tuvo la habilidad con una tecnología elemental, un microscopio de luz, sin grandes equipos, pero él tuvo la osadía y la habilidad y la inteligencia para hacer el diagnóstico de la famosa enfermedad de Chagas, ¿no? La enfermedad de Chagas, que bueno, se le colocó se llama Chagas, pues en homenaje al profesor Chagas, que fue el que describe aquello. Enfermedad que viene a ser la primera enfermedad crónica parasitaria en Bolivia. Ya de ello hablaremos en detalle en el curso de este tiempo. Otro parásito muy parecido a aquel es el responsable de la leishmaniosis, ese cuadro que habíamos visto como los huacos, esa destrucción del macizo facial. ¿Y a qué se debe este nombre? A William Leishman, un médico, es un médico militar escocés que trabajando en el Asia y en el África encontraba que los soldados tenían muchas lesiones en las piernas. Y él también comenzó a estudiar a qué se debía. Y este otro profesor comienza a tomar muestras y comienza a diagnosticar. Y en el 1921, 100 años atrás exactamente, otros investigadores demuestran que eran unos mosquitos los que transmitían la enfermedad a través de la picadura, enfermedad que habíamos comentado, de importancia, de elevada frecuencia en la zona de los Yungas, muy cerca de nosotros. Siguiendo con esta misma enfermedad, Gaspardiania, ya había encontrado el causante de esa enfermedad, particularmente en el Brasil, como una especie diferente. Y por eso se llama Leishmania brasiliensis, ¿verdad? También transmitido por mosquitos, que en este caso son, si bien casi es el mismo género, pero precisaron en relación a lo que es el género Lutzomia. Entonces, luego de este enfoque, que lo hago en función de que ustedes pudieran comprender la importancia que tiene a veces recuperar la historia, porque la historia nos va mostrando cómo hemos ido avanzando en la ciencia. Lo que conocemos hoy no es nada más que el producto del trabajo de cientos, miles de investigadores que nos otorgan ese conocimiento para nosotros tomarlo y desarrollarlo y aprender para resolver la situación de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues, caramba, qué importante es entender qué es un parásito. Si ustedes ven lo que en función de la raíz griega que tiene, que es de una fuerte raíz griega, sería, para significa al lado, o junto también, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, digamos, muchas actividades que son los paramédicos, ¿verdad? En otros países se llama mucho a los paramédicos, al grupo que no son médicos, que son el personal de enfermería, ¿no? Es el grupo de paramédicos, ¿verdad? Y ese para quiere decir junto o al lado de. Y cito quiere decir alimentarse. Entonces, de acuerdo a la raíz etimológica, el parásito sería un individuo que se alimenta junto a otro. Es interesante. Y coloco aquí la palabra individuo porque en la época de los romanos había individuos que se llamaban parásitos. Los parásitos no es lo que nos imaginamos ahora, ¿verdad? Es un individuo que se aprovecha de otro. Los parásitos eran unas personas cuya función era el control de la producción de alimentos. Una especie de supervisores en el control de alimentos, ¿eh? Y además de que estos individuos, al controlar los alimentos, pues estaban muy cerca o comían junto a, digamos, el emperador o las autoridades de ese entonces, ¿no? Entonces, ese es un poco el antecedente de la palabra parásito.
Pero en este concepto que ustedes leen, pues tiene muchas cosas que vamos a irlas comentando. Ustedes se darán cuenta que no soy muy lector de las diapositivas, porque creo que todos ustedes saben leer. Entonces, ¿qué es un parásito? Una especie que vive en una especie superior, siempre. Es decir, el hecho de vivir en una especie superior es una calidad que va a permitir aprovecharse del otro, ¿verdad? El vivir en una especie superior siempre da mayor calidad. Y voy a poner algún ejemplo, que no es un parásito, ¿verdad? Pero, muchos animales, por ejemplo, que tenemos en la casa, viven dependiendo de nosotros, ¿verdad? Si no se les da el alimento, se morirían. Entonces, pero en este caso, el parásito se ha adaptado genéticamente. O sea, eso quiere decir que no todas las especies viven en cualquier otra. Si tenemos parásitos, los humanos tenemos nuestros parásitos, los perros tienen sus parásitos, los gatos, los conejos, las aves, los peces, por decir algo, los leones tienen sus parásitos, las jirafas tienen sus parásitos, las sardinas en el mar tienen sus parásitos, es decir, son tantos los parásitos, estamos hablando de más de 1,5 millones hasta ahora conocidos de especies parásitas, que han ido encontrando a lo largo de la evolución de miles de años en qué especie podrían vivir mejor. ¿Eso qué significa? Una adaptación genética. Es decir, no cualquier parásito vive en cualquier uno, sino de que ellos conocen, los que nos interesan a nosotros en la parasitología humana, conocen nuestra genética. Ellos saben cómo escapar a nuestro sistema inmune. Probablemente si ese parásito ingresa a un perro, moriría, o a la inversa. Si nosotros nos infectamos con el parásito de un gato o de un cordero, probablemente ese parásito no va a desarrollar en nosotros, porque las condiciones genéticas que definen nuestra bioquímica, nuestra fisiología, nuestra estructura celular, pues no son la que ese parásito requiere. Por eso es que inclusive se adapta genéticamente. Se dice que inclusive depende genéticamente. Pero hay otra dependencia fundamental que es la metabólica, es decir, el hecho de el tener alimento suficiente para mantenerse, desarrollar y evolucionar. Por eso es de que muchos de los parásitos que nosotros tenemos los vamos a encontrar en lugares donde hay abundante nutriente, el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano en el que hay muchos nutrientes por el metabolismo que nosotros tenemos. Nosotros rompemos muchas moléculas proteicas, rompemos moléculas de grasas, rompemos moléculas de carbohidratos para volver las sustancias más fáciles de absorber, y los parásitos, por lo tanto, se aprovechan de aquello, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen un aparato digestivo, y lo que hacen es absorber aquello que nosotros utilizamos para nuestra nutrición, es decir, depende metabólicamente de nosotros. Si morimos, el parásito también muere. O sea, no va a resistir el estar sin alimento. Por eso es de que la mayoría de las enfermedades de los parásitos evitan que, en este caso, el humano muera. Hombre, se producen enfermedades, se produce muerte por enfermedades parasitarias, sin duda alguna. La malaria es un ejemplo de aquello. La malaria años atrás mataba cada 20 segundos una persona en el mundo. Hoy por hoy no es así. Se ha mejorado el control, pero en realidad no quieren matarnos, ¿no? Porque si nos matan pierden su lugar de vida, pierden su alimento. Pero ¿para qué las especies se alimentan, verdad? Para dar continuidad y perpetuar su propia especie. Si nosotros no nos alimentáramos, y no digo que somos parásitos, por favor, si nosotros no nos alimentáramos, nos moriríamos. Y si nos morimos, pues no tendríamos nuestros hijitos y por lo tanto no habría humanidad, ¿se dan cuenta? Nosotros nos alimentamos porque necesitamos vivir. ¿Y para qué necesitamos vivir? Para reproducir nuestra especie como concepto biológico básico. Obviamente que hay otras razones. Entonces, si ese es el parásito, ¿qué es la parasitología? Entonces, aquí estamos viendo, estos son yardi intestinales, se llaman trofozoitos, estos viven en el intestino delgado.
¿De qué se alimentan? Pues a través de su membrana celular van absorbiendo nutrientes. Y estos otros también son parásitos, se llaman Ascaris lumbricoides. Este es un hembra y este es un macho. ¿Dónde viven? También en el intestino delgado, lo que estaba comentando. Y a través de una estructura bucal que tienen en esta punta y en esta otra, lo que ellos hacen es, si vale la expresión, abrir su cavidad oral e ingerir los nutrientes que requieren para desarrollar. Este parásito mide algunos pocos micrómetros. Este puede llegar a medir hasta 40 centímetros. Entonces ya nos vamos dando cuenta que los parásitos, independientemente del tamaño, pues utilizan formas para introducir alimentos. Y lo peor que nos pasa en nuestro medio es que estos parásitos conviven en el intestino delgado. Se imaginarán que la persona que está siendo parasitada por ellos, pues va a entrar con toda seguridad en un cuadro de desnutrición, de lo que comentaremos después. Entonces, ¿qué es la parasitología? Es aquella que estudia a los parásitos siempre en relación al hospedador. Ustedes van a escuchar, y hay muchos textos que todavía utilizan la palabra huésped. Huésped es una traducción literal del inglés host. ¿Y quién es huésped en nuestra casa? Por ejemplo, el familiar o el amigo que viene y vive en nuestra casa, come de nuestra cocina, duerme en nuestras camas. Ese es el huésped, ¿verdad? Entonces, en relación, nosotros no somos el huésped. Entre comillas, los huéspedes serían estos, los parásitos, ¿verdad? Nosotros somos el hospedador o el hospedero, es decir, los que alojamos a. Entonces, estudiamos cómo estos se comportan dentro de nuestro organismo y cómo evolucionan para poder subsistir. Un elemento central. Estos parásitos, si bien tienen miles de años, al igual que nosotros, están evolucionando. Nosotros también estamos en permanente evolución. ¿De acuerdo? Hay muchas estructuras, hay muchos tejidos que seguramente, si nos imaginamos, ya han debido llevar en anatomía aquello, cómo eran las estructuras hace miles de años y cómo son ahora muchas estructuras anatómicas. Entonces, el hecho de evolucionar significa mantener la existencia. Entonces, esta es la parasitología. Es parte de la biología que nos permite ir estudiando aún más. Pero la parasitología también tiene dos términos que son fundamentales: el parasitismo y la parasitosis, que no son lo mismo. Estos conceptos son distintos. Por parasitismo, ¿verdad? Son aquellas que pues dependen unas de otras, pero con algo fundamental desde el punto de vista de la medicina. El parasitismo significa que no ocasiona enfermedad ni daño. Esta imagen que ven aquí, la que estoy marcando, es una imagen de un parásito que se llama Entamoeba coli. En muchas investigaciones que hemos hecho a lo largo de los años, Entamoeba coli la encontramos casi en 100% de determinados grupos poblacionales, ¿no? Y viene a ser uno de los parásitos que los informes de laboratorio siempre nos reportan, ¿no? Hemos encontrado Entamoeba coli. Pero esta Entamoeba coli, que tiene ya aprenderemos después, tiene un concepto de ser una especie saprófita, es decir, una especie que no ocasiona daño. Probablemente hace miles de años vive en el intestino grueso. Hace miles de años posiblemente esto ocasionaba diarreas. Pero, ¿qué sucedía? Cuando algo nos ocasiona daño, nos produce enfermedad, nuestro organismo reacciona a través del sistema inmune y generamos las defensas suficientes para eliminarlo. Los parásitos, por lo tanto, al darse cuenta de ese hecho, ¿qué es lo que hacen? Pues inmediatamente van a generar una adaptación de no producir daño, porque él no puede vivir en otro organismo que no sea el humano. O sea, esta Entamoeba coli, si bien se han encontrado en monos y en perros, pero básicamente es de los humanos. Entonces, fíjense cómo se adapta, ¿no? Se adapta, no produce daño, no la destruimos y punto. Vive en nosotros, lo que nos marca sí que hay contaminación, pero nada más. Entonces, es un parasitismo. En cambio, la parasitosis, el sufijo osis, por si acaso, significa daño, para hacerlo sencillito. ¿Qué es la parasitosis? La existencia de una especie que ocasiona daño. Esta es una Entamoeba coli, esta es una Entamoeba histolítica, es un corte histológico del intestino grueso, en el cual se ve toda esta zona
que parece como un zapato, es que el parásito ha destruido todo este tejido, la mebiosis intestinal. Se está reproduciendo aquí dentro, son microscópicos, se están alimentando de las células que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues es patógeno. Entonces, este es una especie saprófita y es una especie patógena. Entonces, ¿qué resulta? Que hay infección parasitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una especie con capacidad de ocasionar daño a un hospedador. Ustedes, por ejemplo, y voy a poner algo que estamos escuchando ahora. ¿Recuerdan de los asintomáticos del COVID? ¿No? 30-50%, dependiendo del lugar, hay personas que son asintomáticas al COVID. Están infectadas, pero no tienen síntomas. En otras palabras, tienen la infección viral, pero no tienen la enfermedad como tal. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre lo que es infección y lo que es la enfermedad infecciosa? Entonces, pues podemos tener muy pocas amebas en nuestro organismo, que son tan poquitas que pueden ocasionar un daño que ni cuenta nos damos. Eso sería una infección. Pero ¿cuándo es la enfermedad? Cuando este parásito ya desarrolla sus acciones patógenas. Aquí sería una acción llamada histolítica. Por eso la especie es entamoeba histolítica, histos, tejido, lisis, destrucción, ¿verdad? Que va a producir manifestaciones clínicas, que son signos y síntomas. ¿Qué va a tener el paciente? Dolor abdominal, porque aquí está irritando los plexos de Meissner y de Auerbach, ustedes han estudiado en histología. Va a producir microhemorragias. Al haber un estado inflamatorio aquí en el intestino, se va a producir mucho moco intestinal. El intestino va a acelerar su peristaltismo y por lo tanto el paciente va a tener diarrea. Así lo explico de una manera sencilla que después veremos. Entonces, ¿qué tiene? Manifestaciones clínicas, ¿no? Dolor, diarrea, algo de fiebre, heces sanguinolentas, y de manera que el paciente, el hospedero, presenta la enfermedad. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo infección que enfermedad. Ambas están correlacionadas sin duda alguna. En esta lógica, por lo tanto, de comprender esta primera base, pues nos lleva a entender que los parásitos han tenido que clasificárselos, ¿no? Y tenemos el concepto de taxonomía. Taxonomía que no es más que, en su traducción del griego, que son reglas que ordenan el desarrollo de las especies animales y vegetales, ¿no? Y la taxonomía biológica, pues, es parte de la biología sistemática. Yo quiero utilizar este ejemplo. Esto que ustedes ven aquí se llama Taenia solium, responsable de la teniosis en nuestro país, una enfermedad de alta frecuencia, muy, muy frecuente. Esta enfermedad se la adquiere por ingerir carne de cerdo contaminada y normalmente, y mejor dicho, no siempre mal cocida, ¿de acuerdo? Cuando comemos, por lo tanto, carne de la famosa triquina, ¿no? Que, bueno, ya aprenderemos en el próximo capítulo. Entonces, este parásito, para llegar a llamarse Taenia solium, pues antes se lo ha clasificado desde el reino, ¿no? Que es un gusano plano, que son platelmintos, que es un gusano plano, lo vamos a ver, que tiene estos ganchos para adherirse a la mucosa, que es de Cyclophilidius, que tiene una familia que se llama Tenidae y el género Tenisolium. Fíjense que en clase termina en idea, igual que el orden idea, y la familia termina en idae, ¿no? Estas reglas se mantienen hasta el día de hoy. Entonces hay un género que es Taenia y Solium. Pero aquí, por favor, y esto vamos a ser muy estrictos a la hora de calificar inclusive, tenemos que entender que es una nomenclatura binomial, es decir, hay un nombre de género y un nombre de especie, ¿de acuerdo? Que proviene de una serie de elementos fundamentalmente morfológicos, todos estos nombres se ven a elementos morfológicos y de reproducción. Eso no es necesario que ustedes aprendan de cada parásito, eso pues va en el posgrado o en otro nivel. Aquí tenemos que saber que existe un filo que existe, pero que nos interesa el género y la especie. ¿Cómo se escribe? Si ustedes se dan cuenta, si han prestado atención en lo que hemos ido hablando, la Taenia es el género, ¿verdad?
Y este género, solo la primera letra se escribe en mayúscula, solo la T, y el resto en minúscula, mientras que la especie todo se escribe en minúscula, y ambas en cursiva, y nunca lleva acentos, porque esto no es castellano. Y por lo tanto, el taxón, donde tenemos que la taxonomía no es nada más que el taxón del parásito. Y para este parásito que estamos viendo, su taxón completo sería que es Taenia solium, descrita por Linnaeus, en 1758. Ese sería el taxón completo. Pero a efectos de hoy por hoy trabajar en esta línea, hablamos de que pues la vamos a estudiar y la vamos a escribir como Taenia solium. ¿De acuerdo? Punto. Nada más, ahí manteniendo esas reglas de género y de especie. En algún caso, y veremos algunas enfermedades, que hay muchas tenias y que no las podemos reconocer, no podemos saber de qué especie se trata, y pondremos Taenia sp, quiere decir es una especie de tenia, y sp no está en cursiva, ¿de acuerdo? Está en el lectura normal. Este concepto de la taxonomía para escribir los parásitos es una norma internacional, tanto para cualquier especie animal, para cualquier especie vegetal, para cualquier especie que tenga vida. Y cuando ustedes vean un texto, siempre van a ver que está descrita o escrita de esa manera. Pero sigamos con estos elementos generales de la parasitología. Bien, ahora, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, muy bien. Pero debemos entender que para enfermar, de acuerdo como hemos estado hablando, pues hay muchos factores que van a intervenir. La enfermedad parasitaria no es simplemente, como hemos visto en su definición, la presencia del parásito dentro de un individuo. No es así. Tienen que coincidir muchos aspectos para que exista la enfermedad parasitaria. El enfoque biologicista dice de que la enfermedad está ocasionada estrictamente por la presencia de un parásito, correcto, de acuerdo. Pero vamos a ver, y aquí ustedes ven, un grupo de factores que hacen que una población determinada tenga enfermedades. Nosotros podríamos analizar cada uno de ellos. ¿Son más proclives los niños? Por supuesto. ¿Por qué los niños son más proclives? Porque su calidad nutricional, su calidad en cuanto a higiene, la pobreza en realidad, que no depende de ellos, sino del entorno en el que viven, hacen que su calidad nutricional sea deficiente, por lo tanto su inmunidad es inadecuada. No tienen una calidad educativa que le permita comprender en el paso del tiempo qué es lo que tiene que suceder. Y si no me creen en aquello, ¿cuánta gente en nuestro medio sigue pensando que no existe el SARS-CoV-2, el coronavirus? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la calidad de la información a veces no es buena. La población muchas veces no comprende el por qué nos enfermamos, y eso significa también información de calidad. Se debe a la ocupación y a la migración. ¿Cuánta gente que trabaja en los basurales, por ejemplo, cogiendo basura o trasladando basura, tiene un riesgo mayor que un abogado que está sentado en su buffet, si me dejo entender? Aspectos culturales, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de la TAPI, y no es que está mal, bajo ningún punto de vista, una alimentación comunitaria en la que se come con las manos, ¿verdad? Y las manos no necesariamente se han lavado previamente. Eso es un elemento que también va a dar lugar a que podamos enfermar. Entonces, fíjense cómo en este sentido todos estos factores están interrelacionados a la hora de pensar de por qué nos enfermamos. Pero no solamente son los factores del hospedero, otro conjunto de factores que dependen del parásito. Es decir, ¿qué fase parasitaria nos va a infectar? Aquí, por ejemplo, este es un huevo de las tenias, esta es una larva, el cisticerco, esta es la tenia adulta. Entonces, depende de la fase para tener la enfermedad. Es decir, esto va a ocasionar, por ejemplo, convulsiones, y esto va a ocasionar problemas digestivos, pero es nada más que la evolución de la misma especie, ¿verdad? ¿Cuán rápido se reproducen los parásitos? Cuanto más rápido se reproduzcan los parásitos en nuestro organismo, pues las lesiones serán mayores. ¿Dónde habitan? No es lo mismo un parásito que habita en el intestino grueso que otro que habita a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad?
¿Y cómo es su fisiología? Los parásitos, será diferente un parásito que se alimenta de sangre, por ejemplo, y porque las condiciones bioquímicas eso le obliga, a otro parásito que se alimenta de detritos en el intestino grueso. Son cuestiones diferentes. ¿Cómo los parásitos han evolucionado y evaden la respuesta inmune? ¿Cómo escapan de nuestro sistema inmune? Es también un factor parasitario que significa evolución y adaptación para generar nuevas cepas parasitarias que ustedes estarán viendo ahora. Vamos al SARS-CoV-2 otra vez. De la cepa que teníamos, ahora ya tenemos la amazónica, la sudafricana, la inglesa, la de Estados Unidos y así otras, que significa un incremento de la virulencia. Y esto va a dar lugar a que sea mayor o menor la dosis que necesitamos o el inóculo para enfermar. Entonces, fíjense que todos estos factores interactúan. Pero no solamente es aquello. ¿Qué factores ambientales van a ser importantes a la hora de enfermar? Entonces, pues nada más en esta imagen que ven ustedes en la parte superior de esta fotografía, es el río Choqueyapu. El río Choqueyapu, del cual el agua que llega donde está todos los desechos de La Paz, del alcantarillado y de todo lo que ustedes se imaginan, ¿de acuerdo? Estas aguas se utilizan para regar en el río abajo y para producir alimentos que nosotros los consumimos. Entonces, la gran contaminación ambiental, ¿verdad? Todos tendrán disponibilidad de agua potable, pues en muchos lugares rurales no todavía. Todos disponen de alcantarillado. En la ciudad de La Paz no todos tienen alcantarillado. Que hay muchos basurales y moscas, pero por favor, todos los días por calles, plazas y esquinas veremos basurales. La presencia de animales y vectores, pues esta es una fotografía en un mercado donde se vende de todo y los perros están por ahí viendo qué van a comer y defecan y contaminan el ambiente. Y la destrucción de la quema de bosques, el retirar las maderas de los bosques, que está produciendo un ambiente natural. Y todos estos factores, junto con el clima, el clima en lugares tropicales, pues va a generar mayores posibilidades de enfermar que en climas fríos. Habrá muchos más parásitos en el trópico, en climas calientes que en climas fríos. El calentamiento de la tierra, ¿qué está ocasionando? Que exista mayor número de riesgo y de vectores, por ejemplo. Y aquí en La Paz, en la zona sur, ya hay muchos mosquitos. Antes no había, ahora sí se encuentran mosquitos. Se están adaptando otra vez, ¿no? Como las especies se adaptan. Entonces, el resultado de estos factores, estamos viendo los factores del hospedero, que son múltiples, los factores del parásito y factores ambientales. Estos deben coincidir para este punto rojo, significa la enfermedad infecciosa en general. O sea, no solamente es por eso el parásito, no, tienen que interactuar estos tres para que tengamos la enfermedad parasitaria. Entonces, si nos ponemos a pensar en medicina, en la actividad de los médicos, ¿sí? ¿Dónde nosotros vamos a trabajar estrictamente? En los factores del hospedero, ¿verdad? Es aquí, tendrá la enfermedad, le daremos medicamentos, yo qué sé. ¿Podremos algo nosotros en nuestra profesión afectar, o sea, lograr que el ambiente sea distinto? No tendremos mucho éxito porque es función de otros. ¿Qué van a hacer con el parásito y su adaptación? Habrán otros que están investigando y nos enseñarán qué hacer. Entonces, nos damos cuenta que el control de las enfermedades parasitarias, el control, significan estas tres grandes líneas en nuestra opinión. La calidad de los servicios de salud. O sea, un servicio de salud de calidad. ¿Qué quiere decir? En palabras sencillas, que el personal que trabaja en los servicios de salud sepa de las enfermedades, no solo parasitarias, porque este esquema es similar para muchas otras patologías infecciosas, bacterianas, virales, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si quiero hacer un parangón con el coronavirus que tenemos, ¿cuáles son los factores del hospedero? El no estar con barbijo, el ir a fiestas, ¿verdad? El tener reuniones masivas, que es un factor del hospedero. ¿Qué factor ambiental? Bueno, parece que las temperaturas pueden de alguna manera incidir en mayor o menor transmisión del parásito, que modifica las cepas, que se hace más virulento, y cuando esto se encuentra, hasta la enfermedad. Y podemos poner múltiples ejemplos de aquello.
En este caso, podemos suplantar la palabra para esto por bacteria, por virus, por lo que quieran. Entonces, si el personal que genera, que cuida la salud, no ha estudiado, no está bien preparado, la probabilidad de éxito es mucho menor. Si estas poblaciones no tienen un buen sistema de educación para la salud, campañas desde muy niños, trabajar en términos de salud, pues obviamente estas enfermedades seguirán. Y si las políticas públicas de prevención no se aplican en las poblaciones en riesgo, pues seguiremos sin duda alguna manteniendo la enfermedad como sucede en nuestro país con las enfermedades parasitarias. Por ello es que nosotros los médicos tenemos que ver el problema de una manera holística. Es decir, tenemos que comprender que no solo se trata de estudiar al parásito como tal, el tamaño, cómo entra, qué es lo que hace, sino entender que este parásito vive por factores ambientales, vive por factores del hospedero y que tienen que ver con otros componentes, ¿de acuerdo?, que permitan ir controlando mínimamente estas enfermedades. Siendo las 6 en punto, he concluido la charla de hoy. Les agradezco su presencia. No sé si nos podríamos dar unos 5 minutos para alguna pregunta o duda, y si no es así, les agradezco su paciencia, su tolerancia, y yo lamento, una vez más, el haber tenido una falla tecnológica, y lamento también el tener que dar clases de esta manera que en lo personal no me son del todo agradables, pero que ojalá estas diapositivas y esta conversación que hemos sostenido haya sido motivadora y de utilidad para todos ustedes. No sé si hay algún comentario que tuvieran. ¿Alguna pregunta? Bueno, en realidad no sé si han estado todos, para ser sincero. Probablemente muchos sí. Otros habrán dejado encendido su equipo y habrán permitido. Sí, adelante, Iriarte, Miki Marcelo. Adelante. Muy buenas tardes, doctor. Era una consulta respecto a la taxonomía. Cuando tengamos que mencionar en algún caso algún parásito, debemos hacerlo de la manera como lo mencionó directamente en el primer ejemplo. Sería la Taenia solium. No. Usted no se preocupe. Eso, el taxón completo, ¿verdad? Taenia solium, sí. Linnaeus mulescens. No, en absoluto. No. Eso se utiliza en investigación, se utiliza para trabajos especiales. En absoluto. Ustedes tienen que saber que existe la Taenia solium, que se escribe de esa manera y ya está. Nada más les mostraba cómo es un taxón completo, ¿no? Pues eso es lo que llamamos un taxón, o sea, el nombre completo. Hoy por hoy eso solo se utiliza en producciones científicas y en aquello, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta que tuvieran? Bien, yo les agradezco y quiero decirles que el comportamiento de ustedes a lo largo de esta hora ha sido magnífico. He podido realizar esta charla sin interrupciones, lo que realmente, por lo que los felicito, el respeto que tienen para ustedes y sus compañeros y también para mí. De verdad, muchas gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta o algún otro comentario, doctor, alguna otra duda, sí, adelante. Adelante, Jorge Oscar. Tengo dos consultas. La diferencia entre infección parasitaria como tal, dentro de la infección parasitaria, ¿habría alguna diferencia entre una infección primaria y una infección secundaria? ¿Lo puedes mencionarla? No tenemos, en realidad, no manejamos el concepto de primario y secundario en la mayoría de nuestras patologías, en alguna que otra sí, pero más como consecuencia de las secuelas, ¿no? Pero infección primaria e infección secundaria no es un término que utilicemos en parasitología en general. En infectología, es decir, en el estudio de las enfermedades infecciosas, en muy ocasional enfermedad hablamos de infección primaria o secundaria. Pudiera estar en relación tal vez a la reinfección, ¿no? Entonces, una infección primaria normalmente la entendemos aquella que es lo que llamamos primoinfección, que el individuo se ha infectado por primera vez, ¿no?
Pero muchas enfermedades, cuando una persona se infecta por primera vez, nuestro organismo se va a ocupar de producir nuestras defensas y anticuerpos, ¿no? Entonces eso lleva al control. En algunos casos sí puede haber una segunda infección, o una tercera, o una cuarta, o una quinta infección, que es muy frecuente en determinado tipo de parásitos que no estimulan el sistema inmune y que los vamos a ir estudiando durante el año. Ok, doctor, gracias, muy amable. ¿Por qué? Pues faltaba más. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna otra pregunta o aclaración? Ok, entonces pues les agradezco una vez más y el día jueves continuaré con este tema y cualquier duda o consulta, por favor ya pondremos todo a nivel de los ¿cómo se llaman estas cosas de la tecnología? ¿Qué se llaman? Las plataformas, ¿verdad? Y a través de aquello podrán tener mayor información. Parte de esta clase y la que viene, reitero, se les dará entregada en un documento el día jueves. ¿Ok? Bueno, si no hay nada más, pues que tengan un buen martes y miércoles, nos vemos el jueves. Sí, adelante. Ponce Marca, Adriana. Ese tema no se preocupe, lo vamos a trabajar el día jueves. Recién el día jueves voy a entrar a tipos de parásitos, tipos de hospedadores, acciones patógenas, etcétera, y ahí vamos a hablar de portador, reservorio, etcétera. Eso, pues, el día jueves entraremos en esa parte. ¿Alguna otra aclaración, sugerencia o pregunta que hubiese? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.